Buenas tardes, hermanos. Queremos compartir una enseñanza acerca de las profecías, si bien ya estuvimos estudiando, pero en esta tarde vamos a seguir compartiendo su palabra y vamos a aprender un poquito más. Bueno, buenas noches a todos. Quiero saludarlos, más que todo hablarles de que vamos a hacer estos videos para poder comunicarnos, para que nos vean. Estamos más con el pelo largo, no nos podemos cortar el pelo, charlando, predicando, ¿no? Como se puede en estos tiempos, desde casa. Así que hoy le damos gracias a Dios porque podemos hacer, a ver cómo sale esto que hemos tomado como una iniciativa para poder comunicarnos con ustedes, mandarles saludos a todos. Recién me hablaba con Cintia, nos dijo que la tuvieron muy en cuenta, así que ella nos va a estar viendo allá desde Villa General Belgrano. Ella hoy tiene Franco, al igual que todos aquellos hermanos que se vayan sumando, ¿sí? Así que hoy vamos a continuar con este tema que lo empezamos hace un par de semanas atrás. Habíamos terminado acerca de las profecías bíblicas, como a lo largo del tiempo las señales claras que el Señor nos va dejando. Habíamos empezado, ¿no?, con Abraham, de que cada profecía bíblica, cada tiempo establecido por Dios tenía una exactitud tremenda. Y habíamos comprendido que había que conocer el inicio de cada profecía para poder tener el tiempo aproximado, ¿no?, de aquellos acontecimientos que venían. En el caso de Abraham habíamos aprendido que Abraham, a partir de que el niño tuvo 4 años, Dios le mostró que la profecía empezaba a partir de ese tiempo, ¿no? Y se establecieron 400 años para la nación de Israel, donde iban a estar errantes. Y luego que pasaron los 400 años, vemos cómo la historia nos lleva al tiempo de Moisés, donde el pueblo pudo tener con exactitud que esos 400 años se cumplieron. Luego pasamos al día de hoy a continuar con esta serie, donde vamos a ver a través de la vida del profeta Jeremías, como Daniel, una persona entendida en los tiempos, y ¿qué tiene que ver Daniel con lo que está aconteciendo hoy? Daniel, un profeta donde Dios, cuando se determinó buscar de corazón a Dios, Dios le mostró el futuro de la nación de Israel, pero esa nación de Israel hoy tiene una relación directa con nosotros como iglesia de Dios, porque ellos nos marcan un tiempo de profecías que se van a cumplir. De hecho, lo vamos a ver en este estudio de hoy, y cómo Daniel fue sensible a buscar a Dios para que Dios, a través de la vida de él, pudiera escribir esto que hoy vamos a ver, vamos a aprender, y lo vamos a hacer de una manera sencilla. Yo no me voy a ir a escudriñar muy profundamente la escritura para que tanto el nuevo como aquellos que ya tienen años en la escritura y lo conocen, podamos ver y comprender cómo la escritura nos muestra la exactitud de los tiempos y cómo nosotros podemos hacer hoy para conocer de la misma forma que Daniel estas cosas, ¿sí? Así que hoy vamos a pasar a ver el libro de Números en el capítulo 14, verso 34. La escritura acá nos va a mostrar cómo Dios hace una multiplicación, por decirlo de alguna forma, con respecto a los años donde Israel vivió en desobediencia a Dios, ¿no? Como Dios tenía en cuenta, por ejemplo, que por cada día de rebelión, por ejemplo, ellos pasaron, Dios se lo multiplicó por año, y así ellos se rebelaron 40 días cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, y Dios dijo: por cada día estarán dando vuelta en el desierto durante 40 años. Y esto como una forma de ver cómo Dios en su sabiduría, en su forma de dejarnos las leyes, Él va estableciendo tiempos que no conocemos, que Dios sabe por qué, tiempos donde siempre nosotros decimos Dios sabe hasta cuándo, Dios sabe el por qué, y en medio de esos tiempos, ¿qué debemos hacer y qué no? Yo decía la otra vez, cuando había personas que decían: ¿qué hacemos en estos tiempos tan difíciles? Oremos para que esto se acabe. Y hay cosas que están escritas que no van a cambiar, pero sí nosotros podemos cambiar nuestra forma de buscar a Dios, nuestra forma de interceder por otros, cambiar aquellas cosas que sí podemos cambiar por medio de la oración, y saber que aquellas cosas que Dios determinó, que dejó escritas, que tiempos van a ocurrir y que no van a cesar, porque Dios lo estableció así, ser entendidos en qué podemos hacer.
Luego también la Escritura nos dice en el libro de Levítico, para que ustedes lo puedan buscar en casa, Levítico 26, 18, ese sí lo vamos a leer para mostrar. Bueno, la nación de Israel fue cautiva durante 70 años. Y acá me quiero ir al libro también de Jeremías, al capítulo 29 de Jeremías. ¿Por qué vamos hablando del libro de Jeremías? Dijimos que íbamos a hablar de Daniel, ya nos vamos a parar sobre el capítulo 9 de Daniel. Pero Jeremías era un profeta que vivió antes, ¿no? Fue contemporáneo, se cruzaron apenas unos poquitos años. Y Jeremías inspiró a Daniel, ¿no? Inspiró para buscar la palabra, para encontrar la respuesta. Daniel sabía que a partir del cautiverio se iniciaba ese reloj donde tenían que pasar 70 años. Y él sabía que estaba cerca de ese cumplimiento. Fíjense cómo Jeremías en el capítulo 29, verso 10 al 14, vamos a leerlo. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde se arroje, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahí está, ¿no? Ahí está la profecía, el cumplimiento. Ahí Dios donde siempre en la palabra nos anticipa como Dios los sucesos que han de venir. Y cuando nosotros tenemos la palabra y la promesa, como pueblo de Dios, estamos llamados a conocer el tiempo en el que estamos, ¿no? Nosotros como esta generación en la que vivimos, estamos llamados a conocer a través de la profecía, de esta enseñanza que hoy damos, como Israel para nosotros va a marcar un tiempo. Pero sin anticiparme, quiero mostrarles cómo Daniel, en el capítulo 9, en el verso 2, ¿qué hacía Daniel con respecto a esta profecía? Él sabía que habían pasado ya bastantes años. Él ya era una persona de la tercera edad, donde él ya tenía muchos años en Babilonia, y él empezó a indagar acerca de la ley. Y fíjense, ¿qué hacía él? ¿Cuál era su costumbre? En el capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, ahí vemos cómo Daniel empezó a indagar y dijo: Señor, estamos pronto, ya el tiempo se está acabando. Entonces él tiene una vuelta a Dios, ¿no? En oración, la palabra dice que él se puso a ayunar, a pedirle al Señor a cómo iba a ser. Y ahí en la palabra que leíamos recién de Jeremías, dice que Dios iba a despertar el espíritu, ¿no? De aquellos que le iban a empezar a buscar. Y fíjense qué increíble es encontrar estas promesas de Dios, y luego vamos a pasar a todo lo que el libro de Daniel nos enseña acerca del destino de Israel a partir de ese momento. Porque Daniel es como que le decía a Dios: bueno, Señor, ahora se termina el tiempo de la cautividad, ¿y qué viene? ¿Y qué viene después? Y el Señor le pudo responder, ¿no? Ya vamos a ver en la palabra esta profecía, que es la base de lo que hoy vamos a hablar, acerca de estas 70 semanas de Daniel, que estaban profetizadas para el pueblo de Israel. Yo quiero aclarar hoy que está bueno entender que todas estas profecías pertenecen a la nación de Israel, que no eran para nosotros, ¿no? Pero que ellas nos muestran cómo nosotros, aprendiendo, viendo, observando la nación de Israel, nos van mostrando los tiempos y la historia. En el capítulo 9 vamos a leer del verso 19 en adelante toda la profecía, que abarca un periodo de tiempo para que uno lo pueda entender en la medida que Carlos lo vaya leyendo, que Dios nos profetiza ahí 70 semanas de 7 años. Si uno saca la cuenta, 7 por 7 son 49, multiplicado, ¿no? por esos 7 años da 400
90 años de historia, donde Dios nos quiere mostrar a lo largo de todo este tiempo que pasó, que nosotros podemos ver la historia hacia atrás, cómo Dios fue cumpliendo cada una de las profecías en tiempo y forma, y cómo vamos a llegar a este periodo de la historia en el cual estamos hoy, ¿sí? Así que prestemos atención a esa profecía dada a Daniel hace tantos años, ¿no? Capítulo 9, versículo 19 del libro de Daniel. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, acá es tremenda esta profecía a lo largo de la historia. Todos aquellos que han estudiado con exactitud, con precisión esta profecía, se fue cumpliendo al pie de la letra. Yo quiero mostrarles cómo nosotros podemos ver en esta profecía bíblica que se cumple en el libro de Segunda de Crónicas. Lo vamos a buscar. Yo quiero mostrarle hoy, tal vez le deje luego de que terminemos este video, una imagen en una línea de tiempo donde uno pueda verlo reflejado de una manera clara, porque aquel que de pronto no está acostumbrado a ser exhaustivo con la lectura bíblica, con estudiar la palabra, le va a quedar mucho más claro. Les estamos explicando que la palabra nos dice que Jeremías, que iba a estar el pueblo cautivo por 70 años, donde el inicio fue donde Nabucodonosor se llevó cautivo, donde ellos tuvieron 70 años. Daniel empieza a orar y le dice que iba a despertar, iba a comenzar o iba a terminar, mejor dicho, esta etapa de cautiverio con algo que el Señor iba a iniciar en el corazón de alguien. Y fíjense que fue en este rey llamado Ciro, en el capítulo 2, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 21, 22 y 23. Presta atención, qué bueno, ¿no? Es poder saber que Dios tiene el control de todo. Cómo llegó el tiempo del fin y nosotros hoy lo podemos ver tan claro en la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y Él me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, será Dios, su Dios con él, y suba. Bueno, acá viene, ¿no?, esa oración y ese deseo de Daniel cumplido, en que los 70 años se terminaron, y Daniel, Dios le empezaba a mostrar otra etapa para Israel. Terminaron los 70 años de cautiverio, tal como el Señor lo había mostrado, y empezaba un periodo nuevo de 490 años. Esos 490 años, la Escritura nos muestra claramente que comenzaron con esa descripción que hace Daniel, de que cuando el inicio de esta profecía iba a argumentarse con la puesta de cimientos. Y ahí nosotros en la historia vemos aquella historia que por ahí las escuchamos por separado para ordenarlas un poquito en el tiempo. Daniel estaba mostrando cómo Nehemías, a partir de los años que venían, iba a ser el constructor de esos muros, ¿no?, en Jerusalén, de la reconstrucción. Y cuando los cimientos fueron puestos, donde la historia nos muestra en el capítulo 2 que empieza esa revolución que Nehemías pone, ¿no?, en el corazón de todos los israelitas, que nace muchos años antes en el rey Ciro, donde él se le despierta ese deseo que Dios pone en el corazón, porque a Dios se lo volviera a adorar y empezara un tiempo nuevo para Israel. Bueno, y esta profecía tiene este cumplimiento, ¿no?, que en la historia lo podemos ver el 14 de marzo del año 445 a.C., como comienza con el ciclo de Nehemías, fundando la nación nuevamente, poniendo los muros, y ahí comenzando la nación a regresar hacia esta tierra durante 49 años. Luego que termina esta etapa, pasan 483 años más, donde vemos toda la historia de la nación de Israel, donde aquellos que fueron entendidos en los tiempos sabían que un Mesías iba a nacer. Y este periodo de tiempo nos lleva hasta la muerte de Jesús en la cruz, su entrada triunfal en Jerusalén. Pasaron aproximadamente 483 años exactos, ¿no?, desde la puesta de los muros en la nación de Israel hasta la muerte del Mesías, donde luego en ese periodo, en ese tiempo, la historia nos muestra también la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y cómo la palabra nos habla cuando leíamos recién en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 26, y dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿no? Cuando pasaran esas 62 semanas, Cristo moriría en la cruz, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, ¿no? Y ahí habla la palabra del Señor, como nos muestra cuando Jesús le decía a sus discípulos, le enseñaba que no quedaría piedra sobre piedra, que llegará la guerra, durará hasta las devastaciones, ¿no? Y cómo nos va mostrando cómo se va separando esta profecía bíblica, donde el primer cumplimiento ya lo tuvimos durante este tiempo de 69 semanas, donde nos habla la historia, nos muestra que Tito, ese príncipe, como dice la Escritura, a mí me gusta escudriñarlo y ver la exactitud de Daniel, ¿no? Nos dice que un príncipe, la historia nos muestra que Vespasiano, el padre de Tito, fue el que mandó a producir ese sitio donde más de un millón de judíos murieron, donde la nación entera fue destruida, donde dice que no quedaría piedra sobre piedra, porque esta nación, para llevarse el oro que estaba metido entre medio de las piedras, fundía las piedras, y cada piedra de Israel fue deshecha, por eso que no quedó una piedra arriba de otra, ¿no? Y cómo vemos cómo el Señor nos muestra, ¿no?, este cumplimiento perfecto de la Escritura, donde aquellas personas entendidas, aquellas que leían la Biblia, podían comprender cómo Dios iba cumpliendo sus palabras. Pero dice que quedaba una semana más, y esa semana nos va llevando a nuestros tiempos, al tiempo del cumplimiento de esa última semana. Hubo un parate profético donde recién Carolina leía que iban a ser 7 semanas, iban a pasar luego esas 62 semanas, y el total daba 69, y nos quedaba una semana más, una semana donde no se cumplieron esas profecías bíblicas que hoy vemos que fueron para la nación de Israel. Yo le digo que no se cumplió, por eso sabemos que falta una semana, y ese es el periodo de tiempo que se acabó
cuando la nación de Israel fue destruida. Se acabó un tiempo donde 69 semanas se cumplieron a la perfección, pero no se cumplió lo que la profecía de Daniel le decía, la prevaricación, que significaba que el pueblo de Israel dejaría de marchar en oposición con Dios. Por eso que la nación de Israel fue representada por la higuera. La higuera dice que la Escritura nos muestra una parábola de Jesús que dice que vino a ver si la higuera tenía fruto. Vino a buscar frutos en su nación. La palabra nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces no se cumplió la profecía de Daniel, no se cumplió el fin del pecado para la nación de Israel, no se cumplió el expiar la iniquidad de Israel, ni una justicia perdurable para esa nación. No se pudo sellar la profecía porque quedó pendiente una semana y no se ungió a Jesús como rey. Por eso esa semana pendiente, esa semana que está por venir en estos tiempos que vivimos nosotros, donde el reloj de Dios se tenía que activar nuevamente para que esta profecía de la última semana se cumpliese, no se podía cumplir sino primero la nación de Israel no se volvía a unir como nación. Yo quiero contarles que la historia, usted lo puede investigar, la nación de Israel estuvo más de 2000 años sin nación. Luego de esos 70 años después de Cristo, donde la nación fue destruida, y dice la Escritura, y la guerra y la devastación durará por años, ¿no? Y fueron estos 2000 años donde la nación de Israel fue perseguida, donde la historia nos muestra cuán duro fue para esta nación, que cayó en una maldición por haber entregado, ¿no?, al Mesías a esa muerte de cruz, donde el Señor muere por nosotros, pero la nación de Israel declaró que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron delante de esa cruz, delante de Poncio Pilato, esta declaración que les costó estos momentos tan terribles en la historia, ¿no? Así que, ¿qué esperábamos, no? ¿O qué esperamos nosotros para la nación de Israel? Que ellos volvieran a formarse como nación. Y esto pasó en la Escritura hace un par de años atrás, ¿no? El nacimiento y el resurgimiento de la higuera. La Biblia nos habla de la higuera como la nación de Israel. La nación de Israel es simbolizada por la higuera, por la vid, ¿sí? y por el olivo, pero principalmente por la higuera. En el libro de Mateo capítulo 24 leíamos esta profecía de la higuera, donde Jesús nos muestra un tiempo nuevo, donde la nación de Israel iba a volver a formarse como nación, donde el libro de Daniel se tiene que cumplir a partir de que esta profecía se cumpliera primeramente. Fíjense en lo que... Mateo 24, verso 32, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, acá nos deja claro el Señor que tenía que volver Israel a formarse como nación. Eso activaría nuevamente un reloj para nuestros tiempos, ¿sí? La nación en 1948, el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel vuelve a formarse como Estado, vuelve a formarse como nación, vuelve a acontecer lo mismo que pasó en Nehemías, para poderse cumplir esta última semana, donde el propósito de todo esto tiene que ver con la nación de Israel, que Dios nos quiere volver a tomar, ¿sí?, como ese pueblo santo, escogido, donde Dios los ama entrañablemente a la nación de Israel, a su pueblo, y Dios va a terminar haciendo que toda la nación de Israel se vuelva a Dios, que toda la nación de Israel crea en ese Mesías en el que creemos nosotros. Por eso que esta última etapa que nos va a llevar a este tema que vamos a desarrollar en el próximo video que hagamos, si Dios quiere, donde vamos a hablar del anticristo, ¿no? De esa profecía que se tenía que cumplir, donde un príncipe iba a aparecer, donde esta profecía que tiene su culminación, y lo vamos a leer para ir terminando en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3 al 6. Tenía que llegar, como dice la Escritura en el capítulo de Daniel, la profecía terminaba diciendo en el capítulo 9, verso 27, que tenía que aparecer el desolador, ¿no? Para que se cumpliera esa última etapa en la historia de Israel, que en los próximos minutos le vamos a pasar un
un video acerca de esas profecías cumplidas de Israel, 7 profecías bíblicas que se cumplen en estos tiempos. Por eso sabemos que, como decía el libro de Mateo 24, cuando vean que la higuera empieza a reverdecer, como Israel volvió a nacer en un día. El estado de Israel, increíblemente, como dijo el libro de Isaías, que fue el inicio de esta profecía, que la nación nacería en un día. El estado de Israel en un día, en 1948, volvió a ser nación. Y a partir de ese momento Jesús nos enseñó en esta profecía que leímos recién que no pasaría esta generación sin que Jesús regresara a terminar con esta semana de Daniel en la cual nosotros estamos hoy viviendo en esta misma generación donde nuestros ojos lo van a ver. ¿Qué vamos a ver en los tiempos que vienen? Vamos a ver cómo nos vamos acercando al fin de esta generación. La Biblia nos habla en el Salmo, como estudiamos la otra vez, que la Escritura nos dice que las personas viven entre 70 y 80 años. Eso dura una generación. O sea que aquellos que vimos reverdecer, aquellos que vimos la nación de Israel formarse como nación, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa que está pronto a cumplirse. ¿Sí? Leemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, acá viene este tiempo y este final donde nosotros vamos a terminar con esta enseñanza en este momento de la historia. Bueno, este tiempo nos marca claramente que estamos viviendo la última generación, donde nosotros tenemos que ver como pueblo de Dios que el reloj se activó, que nosotros somos parte de una generación, de la última generación, que estamos viendo el cumplimiento de esta profecía que está delante de nuestros ojos para conocer el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? El final de los acontecimientos bíblicos, del regreso del Mesías, de la vuelta de Jesús a la tierra, de un pueblo judío que va a cumplir esta última semana de Daniel. Y qué tremendo que es poder seguir a un Dios que nos dejó tan claramente en la Escritura para que uno pueda, a través de la historia y aprender como Daniel, a movernos de esa manera, a escudriñar la Escritura, a saber los tiempos que vivimos, a prepararnos para lo que viene pronto, para lo que va a acontecer en la tierra. Junto con eso, tantas profecías que vienen, que se van cumpliendo paralelamente, tanto como para Israel, como para el mundo entero. Dios le dejó estas señales para el pueblo de Israel, nos dejó señales para nosotros como iglesia, acerca de las cosas que están pasando en el mundo, y también nos dejó aquellas señales para que el mundo hoy se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Yo quiero terminar dándole gracias a Dios, porque hoy tuve la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor a partir de lo que pasaba. Yo le decía, no vamos a poder cambiar la historia, hay un reloj que está corriendo, pero sí darle gracias a Dios por poder compartir la palabra y saber que en medio de los tiempos el corazón de la humanidad está sensible, aprovechar estos periodos donde la gracia del Señor opera en aquellos que no han conocido al Señor. Hoy pude compartir la palabra en el grupo aprovechando este día de resurrección, ¿no? Donde recordamos la resurrección de Cristo, que esa tumba quedó vacía, y poder predicarle a compañeros de trabajo donde muchos de ellos pudieron escribirme y hay muchos de ellos que reflexionaban y se daban cuenta que no era simplemente recordar y decir felices Pascuas, sino que había una profundidad en todo eso y que uno pudo tener esa oportunidad de poder compartirle al Señor. Me llamaban, me mandaban mensajitos por privado y pude ver cómo muchos de ellos pudieron recibir esta palabra y enterarme que otros habían ya recibido al Señor, y me causó tanta alegría hoy poder compartir este mensaje y más adelante poderles compartir también que ese Cristo que amamos está vivo, que vuelve a la tierra y que es la esperanza que todos nosotros tenemos en este tiempo, que no vamos a poder cambiar la historia como no lo hizo Daniel, pero sí vamos a poder entender los tiempos que vivimos, ¿sí? De poder buscar al Señor, de poder estar preparados para cuando Él venga,
Dice la Escritura que nosotros debemos comportarnos dignamente para poder ser librados, ¿no?, de este tiempo. Y no habla que la salvación sea por las cosas que hacemos, sino para que nosotros estemos listos sabiendo que el Señor viene pronto, de que está esperando que la iglesia se despierte, que sea una iglesia sin mancha, sin arruga, hablando de esa santidad de Dios que le espera de cada uno de nosotros, que en este tiempo lo esperemos como debe ser digno, de que esperemos a alguien que nos ama con amor eterno, que viene a buscar a su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Así que yo los saludo a todos, bendiciones para todos los que nos están viendo, para aquellos que empezamos, ¿no?, este trayecto de irnos agregando. Tal vez al principio, como decíamos recién, tenemos tantos cortes, paramos un montón de veces porque nos trabábamos y todo lo demás, pero la idea es poder pasar un tiempo con ustedes, que ustedes nos vean, de poder compartir con ustedes. A todos aquellos que estaban esperando que lo terminemos, acá estamos, los saludamos a todos, que el Señor le bendiga a todos, y es un tiempo donde los extrañemos a todos, y bueno, queremos saber que están bien, pero sobre todas las cosas queremos que cada uno de ustedes se prepare, que busquen al Señor, que sean como Daniel, que sabiendo que estas cosas se están cumpliendo, que el Señor no erró, que ese reloj está corriendo como a lo largo de toda la historia, nosotros hagamos lo mismo que hizo Daniel. Busquemos al Señor de corazón, nos volvemos a Él y esperemos con ansia su regreso. La iglesia, como escribió Johnny, dice amén, ven pronto, Señor, que nosotros te vamos a estar esperando de la forma que tú quieres. Amén. Que el Señor le bendiga, los saludamos a todos y queremos aprovechar para saludar a mañana cumpleaños Santino y Cristian. Los bendecimos y que pasen un lindo día mañana en el nombre de nuestra familia y de cada hermano, que como hoy los representamos a todos, que la pasen muy lindo, y vamos a estar saludando a todos aquellos que cumplen años en este tiempo también. Amén. Que Dios les bendiga.